En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mal, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, mira y culpa, cargo perdón recibo de la cruz. Ya se junta el sol, tiembla la creación, mientras respira su hacedor. Logro el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, de la cruz, de la cruz. Mi pecado en Jesús, mira y culpa cargó, perdón recibo de la cruz. Tus llagas ver, como escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz, su vida, Jesús, cuánto conste que amor, perdón recibo en la cruz. Adelante, hermano Francisco. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar con este estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 10. Entonces les invito a abrir sus Biblias a Romanos, capítulo 10. Y el anterior miércoles vimos lo que hablaba del capítulo 9, era un poco de Israel, ¿no? Cómo el Señor había sido misericordioso con Israel, ¿no? Y cómo el Señor es también misericordioso con nosotros. Aunque Israel no lo merecía, nosotros tampoco, Él nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha presentado justos y rectos ante el Señor. Y lo último que vimos el anterior miércoles es que la justicia es por fe, ¿no? Salvación es por fe. En este capítulo, capítulo 10, Pablo sigue hablando un poco más de Israel y también habla de la salvación, ¿no? Y da unas pautas o la forma en que podemos ser salvos. Entonces eso vamos a ver. Y también Pablo nos exhorta a predicar el Evangelio. Entonces esas partes, eso vamos a ver hoy en la noche. Entonces el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer algunos versículos.
Versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a saltar de ahí al versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y después vamos a ver unas preguntas más ahí que Pablo hace. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar para entregar este tiempo, hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por habernos reunido una vez más por este medio para estar en comunión con nuestros hermanos, para aprender más de ti y cantar alabanzas también a tu santo nombre. Te pedimos tu bendición para esta noche y que tú puedas abrir nuestros corazones y más importante que podamos aprender más de ti y aplicar lo que vemos en las escrituras y en nuestras propias vidas. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí Pablo, ¿con qué empieza? Con un deseo, no es ser el anhelo de su corazón, dice Pablo, y su oración. ¿No? Y él dice que él nos daba testimonio que los israelitas tenían celo de Dios, o sea, tienen temor de Dios. Pero la mayoría de los israelitas, si no han creído en el Señor Jesucristo, como vamos a ver más en unos versos más adelante, no son salvos, no aunque tengan temor de Dios, pero si no son salvos, de nada vale, ¿no? Cuando dice tienen celo de Dios, Pablo se refería a lo que hacían los judíos, ¿no? Sus rituales, sus ceremonias. Pero ahí dice versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo los israelitas y hasta hoy? Estaban estableciendo su propia justicia. Esto habla de obras. Ellos estaban queriendo ser salvos, queriendo alcanzar la misericordia de Dios por obras. Y sabemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo contrario, que no es por obras, sino es por fe. Entonces, esa es la justicia de Dios. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin se refiere al objetivo, ¿no? A la meta, que es Cristo. Entonces, el fin de la ley, todo el propósito de la ley que Dios dio a Moisés y toda la ley, la palabra del Señor que tenemos en nuestras manos, siempre apunta a Cristo. ¿No? Entonces, por la palabra del Señor vemos que todo es de Cristo, apunta a Cristo y vamos a ser salvos por Cristo. Pero los israelitas, y si usted, hermano, y si otras personas no están confiando en la palabra del Señor como la única justicia por medio de Cristo, entonces están confiando en sus obras. Y esto no es bíblico. Y de eso está hablando aquí Pablo. Y luego da el ejemplo de la ley de Moisés. Dice versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es lo que decía la ley, ¿no? La ley decía, no matarás, y si no matas, entonces vas a vivir bien. La ley decía, no levantarás falso testimonio. Si no hacías eso, entonces vas a estar agradando al Señor. Pero eso era algo bien difícil de hacer, porque somos humanos y siempre vamos a quebrantar un mandamiento o algo de la ley.
Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Si alguien quebranta un punto de la ley, ya es culpable de todos. Entonces era grave, ¿no? Los israelitas, había leyes que tenían que morir apedreados. Por ejemplo, si faltaban el respeto a sus padres, ¿no? Y cosas así. Pero ahora tenemos la justicia que viene de Dios, que somos salvos por gracia. No por obras, sino por gracia. No, entonces eso es por fe. Entonces vamos a ver el versículo 8, cómo ser salvos. Dicen más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces los israelitas todos querían cumplir la ley como si el Señor estuviera lejos, entonces Él se hubiera agradado en la ofrenda que ellos ofrecían, ¿no? En el holocausto, y esto era para agradar al Señor. Pero ahora aquí Pablo nos dice, cerca está de nosotros la palabra. Tenemos la palabra del Señor. Y qué bendición que podemos abrirla y estudiarla libremente. Y dice, cerca a ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Entonces, todo lo que hacemos es por fe y mediante la palabra del Señor. Y ahí en el versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ese es un versículo que podemos enseñar a alguien que no es creyente. No, dos cosas menciona Pablo. Si confesamos y si creemos. Entonces, si confiesas tu hermano o hermana que Jesús es el Señor, pero no solo eso, no confesar, mucha gente confiesa, sí, Jesús es Dios, pero se queda ahí. La diferencia está en que si crees en tu corazón. Entonces, confesar con tu boca, pero más importante, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. No es un Dios que está en la tumba, es un Dios que vive. Y eso nos da la esperanza que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Que nuestro Dios vive, ¿no? Y si creemos esto, la Biblia asegura ahí que vamos a ser salvos. Entonces, este es un versículo de evangelización para una persona en conversa. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, ¿no? Primeramente menciona el corazón, y con la boca se confiesa para salvación. Una vez puedes creer en el corazón, pero si no lo decimos, si no decimos que somos cristianos, nadie va a saber, ¿no? Que somos cristianos. Entonces tenemos que decirlo también y mostrar por nuestras vidas que somos hijos de Dios. Y ahí dice, ¿no? La Escritura dice, todo aquel que no creyere no será avergonzado. Hermano, hermana, no es en vano creer. Si tú y yo ya hemos entregado nuestras vidas al Señor, no es en vano. No vamos a ser avergonzados, dice el Señor. El Señor tiene su recompensa para nosotros y ese está en los cielos, no esperándonos. Y dice la Biblia aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no hay excepción, no importa de dónde seas, no importa de lo que hayamos hecho, no importa nuestro estado social, económico, la salvación es para todos. Es lo que dice aquí. No hay esto, refuta lo que dice alguna enseñanza por ahí, que solo algunos pueden ser salvos, ¿no? Los escogidos de Dios solamente, y que Dios murió solo por un grupo. Pero no es así, aquí la Biblia enseña claramente, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo aquel, no hay excepción. El versículo 14, hasta aquí vemos como Israel, ¿no? El ejemplo de Israel, que confiaba más en las obras. Nosotros, si confiamos en las obras, no somos salvos, pero si confiamos en la fe, en la gracia del Señor, somos salvos. Pero ahora aquí viene la responsabilidad como cristianos también, ¿no? Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán? Aquí hay una serie de preguntas que se hace Pablo.
¿Cómo invocarán la gente, ¿no? A aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí las preguntas que se hace Pablo son importantes para la vida de un creyente. Y esto fallamos todos, ¿no? Fallamos en predicar el evangelio. Pero aquí dice, primeramente alguien tiene que enviar, ¿no? A la persona que va a predicar. Y eso no es responsabilidad solo del pastor o de un evangelista o de un misionero. Todos somos llamados, ¿no? Desde los niños que han aceptado al Señor Jesucristo y son salvos hasta los más mayores. Todos tenemos esta responsabilidad, somos enviados a predicar el evangelio, a decir a nuestros amigos, a decir a nuestros conocidos que Jesús vive y que solo por Él podemos ser salvos. Entonces, ya el Señor nos ha enviado. Nuestra responsabilidad ya es predicar, testificar, evangelizar. Y luego van a oír, ¿no? Eso es lo que dicen las preguntas, van a oír las personas acerca del evangelio, acerca de la gracia y el amor de Dios. Y ahí van a creer, ¿no? Pero si no predicamos, no van a oír el evangelio. Y por tanto no van a creer. Y cuando creen, ya van a invocar el nombre del Señor. Entonces es importante estos pasos, ¿no? Ser enviados, somos enviados. Predicar, ahora esa es nuestra responsabilidad. Los que nos oyen pueden ser salvos, ¿no? Y invocar un día el nombre del Señor Jesucristo. Y dice aquí el versículo 15, la última parte. Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí la Biblia nos dice, qué hermoso es, bienaventurado es si alguien anuncia el evangelio de paz. Entonces, si nosotros estamos anunciando el evangelio, predicando o testificando a otros acerca del Señor, es algo lindo, no es algo que agrada al Señor. Entonces lo hagamos, hermanos. Aprendamos de estos versículos que debemos hablar a otros del Señor, si no, no van a poder creer, porque no van a escuchar, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad como cristianos. Y obviamente lo que dice el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está, ¿no? Entonces la fe viene cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos que alguien nos ha testificado. En mi propia vida yo fui salvo cuando escuché que un misionero, el pastor, el hermano Rudy Walk, me ha predicado, me ha testificado acerca de la salvación, entonces yo pude creer en el Señor. Y esto es lo que dice esta palabra. Viene por el oír la palabra de Dios, por eso viene la salvación. Y dicen, no todos van a obedecer al evangelio, pero hermano, nuestra responsabilidad no es que sean creyentes los que les vamos a hablar del Señor. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero nuestra responsabilidad es predicar. Y el Señor va a hacer su obra. Algunos van a creer, otros no van a creer. Pero nuestra responsabilidad es predicar. Y dice, saltemos al versículo 19. ¿No ha conocido esto Israel? Dice Pablo, otra vez tocando el tema de Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías también dice, en el libro de Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor mediante Pablo? Que Israel sabía la manera de ser salvo. No, ellos tenían la ley vino por medio de su Dios. Ellos sabían cómo agradar al Señor, pero no lo hicieron. ¿Y qué hizo el Señor como respuesta a eso? El Señor
¿no? Eligió a los gentiles, ¿no? La salvación venía para los judíos, pero fue extendida a nosotros, los gentiles. Entonces, gracias al Señor somos salvos, gracias por su gracia, que no solo escogió a Israel para ser salvo, sino a nosotros también. Eso dice, ¿no? Entonces, como ellos no lo buscaron, como ellos no estaban agradando al Señor, sabiendo todo eso, entonces la salvación pasó también a los gentiles. El último versículo dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿cómo era el pueblo de Israel? Rebelde y contradictor. Siempre estaba dando la contra al Señor. Siempre estaba en rebeldía e idolatría. Pero aún así el Señor los salvó, ¿no? En nuestras vidas somos así también, ¿no? Rebeldes, contradictores. Pero igual el Señor nos extiende su mano, nos extiende su gracia. Y nosotros podemos ser salvos. Y fuimos salvos. Pero ahora nuestra responsabilidad es extender esta misericordia como Dios tuvo para nosotros a otras personas. Entonces, la exhortación que nos hace Pablo en este capítulo 10 de Romanos nos enseña ahí cómo ser salvos. Pero la salvación no se queda ahí, sino que también debemos hacer obras después de ser salvos. Y la obra que nos especifica aquí es decir a otros de las bienaventuranzas, decir a otros las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, intentemos, hagámoslo, ¿no? Lo que el Señor dice aquí en su palabra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque siempre nos anima, Señor, y en este tiempo nos anima, Señor, y nos enseña cómo ser salvos y cómo también mostrar a otros cómo ser salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos porque no lo hacemos como deberíamos, y ayúdanos a que podamos hablar de otros, a nuestros amigos, familiares, conocidos, acerca de que hay salvación en tu gracia, Señor, que solo tú puedes darles lo que ellos necesitan, que es la salvación de sus almas. Te pedimos, Señor, y te pido por cada hermana, que tú también puedes tocar su corazón, nuestros corazones, toca para que podamos practicar lo que hemos aprendido hoy y alcanzar tu misericordia para otras personas también. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano Francisco, amén. Bien, hermanos, estamos varios hermanos para continuar. Hermano Daniel, no sé, vamos a ir a las peticiones, si han puesto algunos en el chat. Estoy llegando un ratito más, estoy llegando ya, ¿sí? Está habilitado el chat ya, hermanos, para que puedan estar mandando sus peticiones de oración. Lo desactivé mientras estaba la prédica para que podamos estar. Pueden estar mandando sus peticiones de oración. Mientras van mandando, vamos a poner una alabanza cortita mientras el hermano Daniel llega. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los que les llamó a vivir por fe y no por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a él, corriendo a vivir sin
profetas, cantemos. Por fe profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en él. El la muerte venció a la cruz. Por fin la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como razón. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Vive por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe